Queridos teleespectadores, bienvenidos a mi canal Creer o Reventar XL Potenciado. En esta ocasión, en este video, les mostraré una paradoja que consiste en la ganancia excesiva que se puede obtener en aquellos países, pocos países del mundo, pero son de los 185 países que hay en el mundo, Argentina es uno de los 10 más o menos que tienen inflaciones galopantes. Y bueno, el ejemplo que voy a dar para la Argentina vale para todos esos pocos países con inflaciones galopantes. Inflaciones galopantes son inflaciones del más del 12% anual. Argentina tiene tranquilamente, en muchísimas y muchísimas ocasiones, inflaciones del 30%, 40%, cualquier cosa. En esas ocasiones se da la paradoja de que las empresas que producen productos que venden por unidad, como pueden ser litros, kilogramos, potes, envases de dulce, envases, jabones, detergentes, gaseosas, aguas minerales, papel higiénico, pasta dental, una cantidad enorme de productos que se pueden vender o que se venden por unidad, por unidades pequeñas, kilogramo, volumen, etc. Litros, por ejemplo. En esos casos, estas empresas de productos masivos, estiman una inflación para el mes siguiente en el que están. Estiman una inflación. Supongamos, por ejemplo, aquí, mes de septiembre del 2020, la inflación general fue del 2,8%. Las gaseosas, etcétera, quiere decir gaseosas, azucaradas, no azucaradas y aguas, por ejemplo, y jugos, aumentaron ¿cuánto? El 4,3%. Yo este ejemplo lo voy a hacer con números redondos. Voy a suponer que la empresa esta de productos masivos calcula para el mes próximo al que está una inflación del 3% y que decide aumentar un tímido 4% al costo de venta de cada unidad. Aparentemente es una inflación, si se quiere, banal, pero no es trivial, porque aparentemente pequeño, un puntito porcentual por sobre la inflación estimada, que la estiman extraordinariamente bien, mucho mejor que cualquier equipo económico gubernamental, ese pequeño aumento de un punto porcentual se traduce en una ganancia neta, líquida, la que se pueden llevar a donde quiera, a la casa, a Norteamérica, a Francia, de donde pertenecen esas empresas, se las pueden llevar sin ninguna restricción. ¿Por qué? Porque han pagado ya el 49%, por ejemplo, de impuestos que puede tener las gaseosas, el 49%, han pagado todos los sueldos, han pagado todas las cargas sociales, han pagado las reparaciones que haya que hacer, han pagado todo lo que es administración, todo lo que es repuestos, todo lo que es legales, publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, limpio de pelos y paja, 16% de ganancia neta, lo cual significa un 13% de aumento de ganancia superior al mes anterior. En ese caso, no solo compensaron la inflación, sino que ganaron encima de eso el 13% más. Y esto se repite mes a mes y mes a mes y año a año y año por año. Eso implica entonces para esa empresa una ganancia extraordinaria que no se pueden dar en países que no tienen inflación. Es decir, que gracias a la bendita inflación, para ellos es lo que para el pueblo o la gente podría decir esto es una desgracia, para estas empresas es una bendición. Y vamos a demostrar ahora con una empresa de gaseosas supuesta
pero con detalles muy verosímiles y absolutamente irreprochables, como vamos a ver que la ganancia es precisamente esta. Traducida en valores absolutos, vamos a ver que se pasa de un mes, por ejemplo, enero, febrero del 2020. Allí ganarían aproximadamente 960 millones de pesos. Al mes siguiente, si es enero, en febrero, ganarían 1.119 millones. La ganancia acumulada es de 15 millones de dólares. Esto puesto en dólares, que a los argentinos les encanta. Muy bien, 15 millones de dólares. Esto, por supuesto, es ganancia lícita. Lamentablemente es lícita. Este dinero es de libre disponibilidad y lo pueden llevar a donde quieran. Esto se suma mes a mes y, debido a eso, estos porcentajes son cada vez mayores, lentamente mayores, mes a mes mayores. De forma que estos 15 millones de dólares en 2 meses se pueden traducir en aproximadamente unos 800, 900 millones de dólares al año. Con ello pueden ofrecer, por ejemplo, 2 o hasta 3 aumentos de sueldo importantes a los obreros. Vamos a empezar diciendo que un salario en febrero febrero de 2020 fuera de 70.000 pesos mensuales a cada obrero, siendo que esa fábrica tiene 2.500 obreros. O sea, no estamos hablando de una fábrica pequeña, estamos hablando de una enorme cantidad de obreros. Aparte de esos 80 jerárquicos de 700.000 pesos de sueldo en promedio cada uno, es decir, una gran empresa con hermosos sueldos. Aparte de ello, pueden ofrecer 2 y hasta 3 aumentos de sueldo, y aparte de ello, hasta se pueden dar el lujo de mejorar la maquinaria, por ejemplo, sin que prácticamente le mueva la aguja. No mueve el amperímetro de las ganancias finales al cabo de un año. Muy bien, y ahora pasaremos a la demostración. Esto es un resumen, pero la demostración es contundente y la veremos a continuación. Procediendo con nuestro escrupuloso análisis sobre el negocio de la inflación, acá entonces presentamos el caso de una empresa de gaseosas, azucaradas, dietéticas y aguas, bebidas no alcohólicas, digamos, que tiene el 40% del mercado. Como dije, la empresa más conocida, extranjera, confiesa que tiene el 70% o cerca del 70% del mercado. Es muy difícil creer eso. Pero bueno, vamos a poner que tuviera el 40% del mercado. Vamos a poner que esa empresa muy verosímilmente tenga 2.500 obreros, el salario mensual de cada obrero en el mes considerado, que sería un mes de noviembre, diciembre del 2019. De todos modos, este análisis se puede hacer exactamente para cualquier mes que uno quiera dentro de los últimos 30 o 40 años. Diciembre, vamos a poner, fuera 70.000 pesos mensual por obrero, por supuesto en promedio. Esto lo inflé a propósito, para que no haya objeciones. Vamos a poner que además haya 80 jerárquicos con un promedio de 700.000 pesos cada uno. Al decir promedio, quiere decir que alguno ganará 300.000, 400.000 pesos por mes cada uno, y unos 5 o 6 jerárquicos podrían ganar 5.500.000 pesos, hablando entonces de noviembre, diciembre, enero del año pasado y enero de este año. El consumo anual, como dijimos, es de 100 litros por habitante, ha caído de 140 aproximadamente, que era hace 2 años, algo así, ha caído un poco. Por las dudas lo puse en 100 litros, aunque el gobierno mismo confiesa que es de unos 120 litros por habitante por año. Por lo tanto, esta empresa produce 150 millones de litros por mes.
El precio de venta, 40 pesos por litro en la fábrica, en el portón de la fábrica. Luego esto va a los embotelladores, a los distribuidores, a los supermercados, a los minoristas, etc. Los impuestos totales son enormes, son del 49%. Fenómeno, o sea que no escatimé nada. El primer mes ese considerado noviembre, diciembre, como dije, el litro vale 40 pesos. Por 150 millones de litros tenemos que la entrada bruta a la empresa es de 6.000 millones de pesos. Un impuesto del 49% implica, de 6.000 implica 2.940 millones. Esto va derechamente al Estado. El ingreso neto entonces es de 3.060 millones. El costo de producción lo estimé el 70% del ingreso neto, o sea, 2.100 millones. Es un poquito menos, pero lo exageré un poquito incluso. 20 o 30 millones de más. En este mes, por supuesto, estamos hablando del primer mes considerado. La ganancia neta, entonces, es de 3.060 millones menos 2.100 millones, igual a 960 millones de pesos. La inflación estimada para el próximo mes, supongamos que sea del 3%. No le erran nunca los equipos profesionales que estiman cómo va la economía, cómo va a ir la economía en los próximos meses, ni hablar en el próximo mes. No le han errado nunca desde que yo tengo uso de razón o desde que estoy pensando estas cosas, que más o menos vienen del año 1980. Haciendo estas cuentas un poquito diferentes, pero salen más o menos los mismos resultados siempre. Fíjense que la inflación en septiembre del 2020, acaban de publicarla, fue del 2,8%, casi 3%. ¿Cuánto aumentaron las gaseosas? 4,3%. Yo voy a hacer una suposición, pero acá le pongo el 3% de la inflación y acá el 4%, para no exagerar. Así que ustedes vean cómo ahora con cifras extraordinariamente ceñidas a lo real, se logran unas ganancias netas, líquidas, de libre disponibilidad, que son enormes, como habíamos visto en el otro pizarrón. Así que ahora vamos a hacer las cuentas, suponiendo entonces que cada litro vale ahora, debido al aumento que ellos le ponen a cada litro, el 4% más. Es decir, se va a ir a 41,60 pesos el litro. Voy a hacer una aclaración previamente sobre lo que implica o incluye los costos de producción, mantenimiento, legales, sueldos, aportes patronales, publicidad, seguros, materia prima, administración, comunicaciones, combustibles líquidos, electricidad, agua y gas. Eso da, con números reales, 2.080 millones de pesos para el mes de noviembre o diciembre del 2019. Yo, por las dudas, le puse 2.100 millones. Le agregué 20 millones más por si las moscas. Este es el resultado final de nuestra exposición, en la cual se demuestra la tremenda diferencia de ganancia, tanto en porcentaje como en valores absolutos. En el segundo mes considerado, o sea, el mes siguiente al que consideramos anteriormente, la empresa decide aumentar el 4%. Por lo tanto, se va a 41,60 pesos el litro. El costo de producción aumenta el 3%, que es la inflación real que hay ese mes. El 3% de 2.600 millones del costo de producción del mes anterior, o sea, esto se calcula como el
porcentaje de aumento sobre el costo de producción del mes anterior, por supuesto. 3% de 2.100 millones son 63 millones de pesos. El ingreso bruto que va a tener la empresa entonces es 41,60 pesos cada litro, multiplicado por los 150 millones de litros, da un ingreso bruto de 6.240 millones de pesos. Sobre eso paga el 49%, ¿verdad? Lo cual da 3.058 millones. La ganancia líquida, entonces, que le va a quedar a la empresa, la ganancia de libre disponibilidad, va a ser 6.240 millones, el ingreso bruto, menos el valor del impuesto, 3.058 millones, más el nuevo costo de producción. Entonces, esto da 1.119 millones de pesos. El mes anterior había sido 960 millones de pesos. El aumento de ganancia, en términos absolutos, o sea, en pesos, es de 1.119 millones menos 960 millones, 159 millones. Ahora, ¿cuánto representa eso en porcentaje? El porcentaje de ganancia en el segundo mes es de 159% sobre 960, o sea, el 16%. ¿Cuánto había aumentado el costo de su producción? En el 3%. En realidad estamos hablando que el 3% del costo de producción obtiene milagrosamente un 16% por un banal, pero no trivial, aumento de 1,60 pesos el litro de gaseosa, o el litro de la bebida no azucarada o del litro de agua que produzca. Este tipo de ganancia exorbitante que se suma cada mes, porque para el tercer mes va a suceder algo parecido. Por ejemplo, podría suceder esto, que la inflación sea de 2,8%, pero hayan aumentado, como aumentó en este mes de septiembre, como aumentó efectivamente al 4,3%. Prácticamente reproduce la realidad esta suposición que yo hice, casi perfectamente. Esto vale para las empresas que producen millones de unidades por mes, o centenares de miles de unidades por mes. Es un hecho, digamos, que cuando conviene la empresa o los gobiernos pueden hablar de porcentajes. El problema es que no es lo mismo el 3% de 10 que el 3% de 1.000.000. Eso es lo que sucede son leyes de los grandes números. Entonces, un aumento aparentemente banal no es trivial. Tiene un fundamento importantísimo en los grandes números. Y lo otro que quería decir es que no solamente las empresas, sino también esto se aplica a los acaparadores y distribuidores, porque pueden acaparar azúcar, harina, sémola, arvejas, porotos, estas mismas bebidas, luego aplican un porcentaje que ya sabemos que lo aplican, porque todos los santos meses estamos viendo, al menos en Argentina, este tipo de fenómeno por el cual aumenta el costo de muchísimas, pero muchísimas cosas de venta masiva, aumentan más que la inflación. Bueno, queridos amigos, esta es una demostración, una curiosidad que nos duele a todos. Ese es el tema. No es más que una curiosidad. Esto es una tragedia. Todo ese dinero recaudado, como es de libre disponibilidad, ya que todos los costos de producción ya están pagados y los impuestos están pagados, esto es de libre disponibilidad. No los puede reclamar nadie. ¿Y a dónde van? Como estas empresas, la mayoría de las que tienen esto, imagínense detergentes, jabones, galletitas, hasta automóviles podríamos decir, son extranjeras. De forma que este dinero se va al exterior. Mi cálculo optimista es que de Argentina vuelan en esta cantidad de productos que son tan elementales y
que fabricaba el país, se nos van gratuitamente 35.000 a 40.000 millones de dólares al extranjero, pudiendo haber quedado en nuestro país. Quizás en otro país se puedan hacer las cuentas un poquito más atemperado, pero en realidad sería el mismo fenómeno respecto de los porcentajes aplicados. Bueno, muchas gracias, queridos espectadores, y será hasta mi próxima curiosidad o apostilla. Buenas noches, buenos días o buenas tardes.